Hola chicos y bienvenidos a mi canal. Un suscriptor mío me pidió que utilizara una estrategia que él había utilizado posteriormente y que tiene un gran historial con ella. Así que justo ahora, en esta sesión de negociación, en este mismo vídeo, voy a empezar a operar con 50 libras y ver qué tipo de resultado puedo obtener con dicha estrategia. Así que si te interesa, dale like a este vídeo y quédate hasta el final. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y ir al enlace en la descripción de este vídeo y unirte a mi canal de Telegram. Así que vamos a comenzar. Así que gente, como pueden ver, ya tengo 50 dólares desde el principio en mi depósito. Esta es la cantidad mínima con la que recomiendo operar en Quotex. Y pasemos a añadir indicadores. El suscriptor me recomendó utilizar la parabólica SAR, pero con el ajuste ligeramente diferente, 0,1, y quiero elegir el color amarillo. Me gusta mucho más el amarillo. A ver, cambiándolo con mi estocástico favorito, claro. Bien chicos, comencemos nuestra sesión de trading en el segundo par de divisas. Y chicos, en este par de divisas podemos ver que la tendencia general de este gráfico es alcista. Como podemos ver, el precio está empezándose a corregir lentamente a la baja y podemos ver que las velas por debajo del SAR parabólico. Así que quiero abrir mi primera operación por 10 libras, justo aquí abajo, a la baja. Vamos a ver qué pasa. Y felicidades para mí chicos, primer beneficio en Quotex gracias a una estrategia de mi suscriptor. Como podemos ver las estadísticas, el precio ha estado en un nivel de sobrecompra durante mucho tiempo, pero aún según el SAR parabólico el precio continuará su movimiento bajista y creo que aproximadamente a este nivel continuará su caída. Así que bueno, gran resultado por ahora, ya que son 59 dólares en mi saldo. Pasemos al tercer par de divisas y el euro y la libra esterlina. Veamos qué pasa aquí. Sí, podemos ver una situación similar. Tenemos una tendencia al alza, pero quiero señalar que el precio está ahora en el nivel de soporte. Por eso quiero invertir 50 libras y el comercio aquí que sea en marcha. Y chicos, otro beneficio más. Como puedes ver, esta estrategia funciona de verdad. Veamos qué resultado obtenemos a continuación. No hemos tenido una sola derrota. Me gustaría señalar que el estocástico también está mirando hacia arriba. Por eso mi comercio estaba aquí arriba. Bueno chicos, pasemos al primer par de divisas, que es un par al que no quiero cambiar todavía y tiene una tasa de pago del 78%. Es lo suficientemente pequeño para mí, así que echemos un vistazo a lo que está pasando aquí y vamos a probar. Y chicos, hay una situación bastante interesante en este par de divisas. Todavía quiero tratar de abrir una operación al alza aquí, ya que todavía hay espacio para ir al nivel de resistencia más cercano. Y 100 libras cambio aquí a la baja. Y amigos, otro beneficio regular. Como puedes ver, esta estrategia funciona fascinantemente, pero aquí decidí guiarme por el análisis técnico y podemos medir el nivel de resistencia. También podemos ver que los estocásticos que ya están mirando hacia abajo actualmente se encuentran en un nivel de sobrecompra. Por eso mi comercio aquí será hacia abajo. Es un resultado bastante bueno, pero quiero ganar un poco más de dinero. Y antes de abrir otra operación, quiero recordarles sobre mi canal de Telegram, que está totalmente disponible para ustedes. Solo tienen que ir al link en la descripción de este vídeo e ingresar ahí y escribirme la palabra quiero operar. En este canal pueden encontrar señales totalmente gratuitas y análisis técnico. Puedo darles clases sobre todo eso y pueden aprender mucho sobre trading. Así que estoy esperándolos. Por ahora, sigamos con nuestra sesión de negociación y con nuestro segundo par de divisas. Sí, podemos ver que el precio aquí, la tendencia general es una tendencia alcista. El estocástico mira hacia arriba. Podemos observar que el Servi está por encima del SAR parabólico y creo que el movimiento alcista va a continuar. 180 libras de mi inversión cambiarán hacia arriba. Así que vamos. Y sí chicos, otro punto de entrada. Vuelvo a tener beneficios y como puedes ver mi depósito ya está en 350 dólares. De acuerdo, empezamos con solo 50 y ya he conseguido aumentarlo mucho. Sí, esta estrategia funciona y por cierto, nunca antes te había escrito sobre estrategias con este indicador. Me pregunto por qué. Porque no me di cuenta realmente. Un gran indicador, ya que muestra muy buenos puntos de entrada. Sigamos al tercer par de divisas, el euro y la libra esterlina.
¿Qué vemos aquí? Vemos una tendencia alcista, global. Sí, la vela sigue por encima del SAR parabólico y sigo pensando que el movimiento bajista continuará a pesar que el estocástico está en un nivel de sobrecompra, $350 como una inversión y a operar al alza. Y chicos, otros beneficios, como puedes ver, obtuve un beneficio en los últimos segundos. Para ser sincero, pensé que íbamos a perder todo, nuestro dinero. Y por eso, quiero que las opciones binarias es necesario calcular el tiempo de la operación con mucha precisión. Al fin y al cabo, de eso se tratan nuestros beneficios. Creo que si hubiera abierto una operación durante 2 minutos, habría obtenido un beneficio del 100%, pero aún así, incluso 1 minuto fue suficiente. Bien, quiero ir al cuarto par de divisas. Y chicos, este es un par de divisas que podemos ver que el precio comenzó su corrección después de un largo movimiento alcista. Ahora el precio está en el nivel de resistencia y creo que el precio ya puede comenzar su corrección al alza, ya que el precio ha estado en un nivel de sobrecompra durante muchísimo tiempo y ya ha empezado a mirar hacia arriba. Bueno, va a cambiar su inversión y que sean por $150 y cambiemos y veamos qué pasa. Gente, felicidades por los primeros $1000. Estoy muy contento y estos son mis primeros $1000 en mi balance. Gracias a esta estrategia puedo predecir este punto de entrada gracias a mi análisis técnico. Ahora te mostraré en qué nivel me refería. Mira, ¿ves este nivel? Antes era un nivel de resistencia, pero ahora es un nivel de soporte. Y sí, lo vuelvo a repetir. El estocástico lleva mucho tiempo en nivel de sobrecompra y por eso mi comercio está aquí hacia arriba. Creo que la tendencia alcista continuará en este par de divisas y veamos otra situación. El 88% de pago en este par de divisas es prácticamente una obviedad. Borremos este par de divisas y echemos un vistazo al dólar australiano y el dólar estadounidense. Y además es una situación bastante interesante. El precio está iniciando su corrección tras un largo movimiento bajista. Y mira, las velas están por debajo del parabólico, así que el estocástico está mirando hacia abajo. Quiero coger este movimiento bajista y por eso que sean $1000. Trade down. Vamos a ver qué pasa. Y sí chicos, otra tendencia rentable. Impresionante. Estoy muy impresionado. Como pueden ver, esta estrategia es realmente muy simple. De hecho, se puede utilizar en Quotex y pues mira, el aspecto clave de esta estrategia es que podemos abrir una operación a la baja cuando las velas están por debajo del parabólico. Cuando las velas están por encima del SAR parabólico, podemos abrir una operación al alza. Es bastante sencillo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, $2000 en mi balance y quiero abrir una operación. Echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este par de divisas. Pero antes de abrir esta operación, quiero recordarles sobre mi canal de Telegram. Encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. Ahí encontrarán muchísima información útil sobre Quotex y las operaciones binarias y el trading, así como señales de trading totalmente gratuitas. Así que chicos, te estaré esperando, únete a mi comunidad VIP de traders y espero que todos estén ahí conmigo. Pasemos al siguiente par de divisas, el euro y la libra esterlina. ¿Qué vemos aquí? Sí, podemos ver que tenemos una tendencia alcista en esta zona, pero quiero ir a 5 minutos de tiempo, analizar la situación aquí y chicos, miren, tenemos un aplanamiento aquí. El precio ha estado en un nivel de sobrecompra durante muchísimo tiempo. Echemos un vistazo a lo que está sucediendo de nuevo en el marco de tiempo de 1 minuto. Y sí, podemos ver un pequeño nivel de resistencia aquí, pero creo que el precio todavía lo repondrá. Así que podemos notar que todas las velas están por encima del SAR parabólico, así que va a ser un intercambio aquí bastante interesante. Veamos. Sí chicos, otra operación rentable. Como puede ver, de nuevo el SAR parabólico me ayudó a predecir un punto de entrada impresionante, a pesar de que el estocástico ha estado en un nivel de sobrecompra durante muchísimo tiempo. 1 minuto fue suficiente para operar al alza. Y sí, mira, mi saldo es de casi $3000 ya, pero todavía quiero abrir la operación y creo que será suficiente por hoy. Pasemos al dólar neozelandés y el dólar canadiense. ¿Qué vemos en directo en este par de divisas? Es muy interesante. Podemos ver que la tendencia bajista continúa aquí, por lo que podemos notar que el estocástico ha estado en el nivel de sobrecompra durante muchísimo tiempo, pero alguna razón todavía está mirando hacia abajo. Además, las velas siguen por debajo del SAR parabólico. Bueno, mi comercio probablemente va a estar aquí hacia abajo, así que veamos.
Sí, gente, otro jodido proyecto lucrativo, muy lucrativo. Creo que será suficiente. Casi $4.000 en mi balance en muy poco tiempo, gente. Y sí, creo que habrán dado cuenta que esta combinación de indicadores funciona de maravilla. Quiero recordarles sobre mi canal de Telegram otra vez, en el que encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. Suscríbanse a mi canal de Telegram, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like a este vídeo y les deseo a todos un productivo día. Así que hasta la próxima y adiós.